Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar a hablar ahora de que marzo quizás sea el mejor mes, marzo, abril, mayo, hasta mayo, sean los mejores meses para plantar. ¿Y a qué me refiero con que son los mejores meses para plantar? Son los mejores meses porque la planta crece en forma aérea todo el año. Y a partir del 21 de diciembre empiezan a cortarse los días y la planta sigue creciendo en forma aérea, pero crece en forma aérea para generar nutrientes para poder nutrir en otoño las raíces y el tallo y el tronco. Por eso es que la planta se desfolia, por eso la planta en otoño se pone la hoja amarilla o roja, porque se decolora, va perdiendo todos los azúcares que produjo por los procesos fotosintéticos en la etapa de primavera-verano. Y todos esos azúcares que ha producido los va a guardar en el tallo y en las raíces. Entonces en el otoño es cuando crece el tallo, cuando el tallo va generando aumenta su espesor del tallo en esta época. ¿Por qué? Porque saca de las hojas los azúcares y los guarda en el tallo y también los guarda en las raíces. Y es la época en que mejor crecen las raíces. La planta creció durante todo el año en forma aérea y ahora, como les decía, crece el tallo. Engrosa el tallo, los árboles fundamentalmente, y las grasas, los cactus empiezan a engordarse para guardar para el próximo año, para pasar un invierno con humedad suficiente y volver a brotar el próximo año. Entonces la planta hace ese proceso de dejar de crecer, deja de demandar. Cuando una planta pierde las hojas, deja de demandar en invierno. Entonces es un muy buen momento para plantar porque ahora van a crecer muy bien las raíces, la planta se va a establecer y va a pasar el invierno prácticamente dormida, sin crecimiento, y cuando llegue la primavera va a estar establecida y las raíces van a haber ocupado espacios nuevos y va a poder encontrar los nutrientes necesarios para otro proceso de brotación primavera-verano. O sea que es muy importante en este momento dos cosas. Por un lado, si la planta está establecida, hacer la última fertilización. Hacer la última, si vamos a hacer alguna fertilización química, hacer la última fertilización para que ese fertilizante, ese nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, lo que la planta requiera ha consumido en toda la primavera y todo el verano para crecer, ingrese a la planta, pero de ahí va a migrar a las hojas. En las hojas se va a transformar en moléculas más complejas y de la hoja va a migrar nuevamente al tallo y a las raíces, que la planta lo va a poder guardar, y después la planta tira la hoja, pero la tira vacía. Ya sacó los minerales, entonces esos minerales hay que ponérselo ahora antes que caiga la hoja. Esta sería la última oportunidad en los primeros, de mediados de marzo hasta finales de marzo. Después ya no hay que, en lo posible no hay que fertilizar. Eso con respecto a los fertilizantes. Por otro lado, yo digo que es un buen momento para plantar porque si uno hace un pozo ahora en cualquier región del país, va a encontrar que está acumulada todo el agua de las lluvias del verano. Hay humedad abajo, ha llovido tarde este verano, entonces más en el centro del país. Entonces, la humedad está acumulada y hay buena temperatura para que crezcan las raíces, porque dos condiciones indispensables para que las raíces crezcan es que tengamos buena temperatura en el suelo y buena humedad en el suelo. ¿Por qué? Porque esa raíz va encontrando humedad y va guardando los nutrientes que va encontrando a su paso, se los va llevando hacia las hojas para que después de las hojas migren nuevamente al tallo o a las raíces. O sea, está nutriéndose la planta. Es un momento ideal para plantar, porque aparte no crece en forma aérea, crece muy poquito en forma aérea, no tiene gran gasto energético, no está echando hoja como echó en diciembre, enero, febrero, que fue cuando la planta
tenía un gran consumo de agua y un gran consumo de minerales. Ahora la planta está creciendo casi nada, ha detenido prácticamente su crecimiento, porque su crecimiento está destinado al tallo y a las raíces. Entonces es un momento ideal para plantar, porque si se nos rompe una pequeña raicilla, es el momento en que más crecen las raíces, o sea que se va a poder, también una vez que se produjo esa ruptura, va a poder cicatrizar y va a generar una raicilla nueva hasta que llegue el invierno. Cuando llegó el invierno, deja prácticamente de crecer y vuelve a crecer nuevamente en primavera. Entonces es un momento ideal para plantar. Aquellos que tengan casas en las sierras, aquellos que tengan casas en las afueras, que no pueden ir todos los días a regar o no tienen un sistema de riego que les pueda abastecer el agua, o un vecino que les riegue, porque muchas veces uno tiene la casa en la sierra y tiene un vecino que les riega o un jardinero que va cada tanto, pero claro, no es algo que se vaya a hacer. ¿Cuándo puede ir un jardinero? ¿Una vez a la semana o cada 15 días? Y la planta una planta recién plantada necesita riego diario o los primeros días, al menos. Ahora hay mucha humedad en el suelo. Entonces ustedes haciendo un plantado, hacen un riego, ese riego mantiene la humedad y está en el suelo toda la humedad guardada del final del verano. Entonces la planta, nos podemos dar el lujo de plantar y volver una semana más tarde solamente a regar, que eso no lo podríamos hacer en diciembre. En diciembre nosotros plantamos y volvemos a la semana y está todo seco. Entonces diciembre, enero, noviembre, que son etapas de mucho calor y de mucho crecimiento, y cuando una planta crece absorbe agua y absorbe minerales. Acá la planta no crecer no necesita casi absorber agua, y algunos minerales sí puede llegar a necesitar, pero están disueltos en el agua de la lluvia de todo el verano y hay buena temperatura. Eso es importantísimo. Es el último momento para trasplantar las palmeras. Acuérdense, las palmeras se trasplantan en verano. Y estamos a finales del verano, principios del otoño, y todavía el suelo está tibio, entonces se podría llegar a trasplantar palmeras ahora. Después ya en invierno y primavera no se pueden trasplantar las palmeras. Entonces, para cambiar de lugar, ¿no? Cuando uno va a sacar de un sector del patio y llevarlo al otro sector, este es el momento ideal. Otra de las cuestiones ideales que tiene que tenemos en otoño, todo lo que hagamos en otoño va a repercutir en la primavera y el verano del año siguiente. Ya en el próximo bloque vamos a hablar de las fumigaciones y otras cosas que tenemos que hacer con los hongos, pero ahora es un momento muy importante, porque hay casi a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, hasta casi todo el día. El otoño tiene la ventaja de que existe casi siempre la misma temperatura afuera que adentro. Si afuera hace 23 grados, adentro hace 23, 24, que es la temperatura de confort del ser humano, ¿no? Afuera puede hacer 28 grados y adentro hay 26, 24. No es tanta la diferencia. Entonces es un muy buen momento para aquella planta, el otoño, todo el otoño, para aquella planta que nosotros cuidamos de las heladas intensas o cuidamos en el interior, para cambiarla de lugar. Esa planta que estuvo muy expuesta a la luz en la parte externa de la galería, llevarla a una parte un poquito más interna. ¿Por qué? Porque esa partecita más interna va a hacer que cuando vengan las heladas va a estar cerca de los muros y esa planta no se va a helar. ¿Por qué? Porque hay la misma temperatura en el borde de la galería que en el interior de la galería. Y si tenemos que llevar alguna planta de interior, la llevamos ahora y no sufre. Si nosotros en pleno invierno llevamos una planta de interior, la planta a lo mejor afuera tiene 7 grados y adentro tenemos 28. Y esos 28, el cambio de 7 a 28 en la naturaleza no se da. Es un cambio muy brusco de temperatura que la planta no
percibe que hay algo que no está en condiciones, hay algo que en el ambiente que no funciona y paraliza su crecimiento. Algunas inclusive, como los ficus, pierden las hojas y se pelan totalmente. Esa es una forma de, detengamos, vamos a ver qué pasa con la economía. No ponemos la plata en el banco, no ponemos la plata en ningún lado. La dejamos en casa porque no, hasta que no veamos el panorama, si lo ponemos en dólares, si lo ponemos... Bueno, esto es lo mismo. Bueno, yo trato de dar ejemplos para contadores y en una de esas doy ejemplos de lo que no es mi materia. Prefiero dar de los míos. Entonces la planta detiene su crecimiento. Los ficus pierden las hojas cuando hay un cambio brusco de temperatura. Por más que sea beneficioso, porque estaba en 7 grados de frío y de golpe pasa a los 25 o 28 de cálido. Pero eso no existe en la naturaleza. En la naturaleza los cambios no son bruscos, los cambios son más paulatinos, son más lentos. Entonces, en este momento, si nosotros pasamos un helecho al interior, no lo va a sentir. La planta ni cuenta se va a dar. Si nosotros sacamos una planta que tenemos en galería, un aspleño, y lo queremos llevar al baño o a un lugar bien iluminado del interior de la casa, si lo hacemos ahora, la planta no lo va a sentir, porque hay la misma humedad ambiente inclusive adentro que afuera. ¿Por qué? Porque todavía no se han prendido los calefactores, y ya se apagaron los aire acondicionados, los aire acondicionados secaban y los calefactores también secan el ambiente. Entonces todavía no está eso, y la planta va a tener la misma temperatura, la misma humedad y va a tener adversidad, va a tener menos luminosidad, pero es una de las condiciones que afectan a la planta, y la planta puede adaptarse mejor a ese cambio. Entonces es preferible hacerlo ahora. Si nosotros lo hacemos en invierno, se cambia la sequedad del ambiente, porque en invierno los ambientes son secos, porque las estufas y los calefactores secan, y a su vez pasamos de 7 grados a 28, o sea, la planta no entiende absolutamente nada, y más la luminosidad, la planta hasta se llegan a morir. Pasémoslas ahora. Si hay una planta que la tenemos para meter adentro, metámosla. La tenemos que correr en el balcón, en la galería, hagámoslo ahora. Entonces la planta va a sentir solamente que hubo un cambio de posición, pero no hubo cambio brusco de temperatura ni de humedad ambiente. Es el momento ideal para hacer ese tipo de tareas, ¿no? Otra de las tareas que tenemos que hacer ahora, y que es muy importante, es con las plantas en maceta. Todas las plantas que estuvieron en maceta estuvieron consumiendo todos los nutrientes de esa maceta. Acuérdense que una planta en maceta tiene limitada al tamaño de la maceta su hábito de crecimiento, y que habitualmente las raíces tienen el mismo tamaño que la parte aérea. Entonces habitualmente está en la planta en maceta está desequilibrado, está más chica la maceta que la parte aérea, entonces ya esa planta está en un hecho desfavorable. No podemos tenerla en tierra porque por ahí el frío, o porque no tenemos un balcón, o porque la queremos tener en maceta. Entonces esa planta en esa maceta pequeña ha explorado y ha consumido todos los nutrientes de esa maceta en la etapa más activa de crecimiento, que fue primavera y verano. Ya pasó la primavera y el verano. Entonces la planta, lo que le podemos hacer a la planta es devolverle todo lo que consumió con una maceta un poquito más grande. Pero tenemos que romper esto de hacer los trasplantes de maceta en primavera. No, hagámoslo ahora. Si lo hacemos ahora, le estamos devolviendo a esa planta que creció mucho los nutrientes que consumió. Si no, la planta va a enfrentar la etapa más adversa, que es el invierno, sin nutrientes, sin una frazadita, sin minerales que mantengan. Entonces la planta pasa un invierno tremendo, y cuando llega la primavera no tiene nutrientes para brotar, pasa un invierno malo y probablemente detenga su crecimiento, o sea, una planta fea, opaca, mal lucida o sin una buena floración. Entonces nosotros, si
a esa planta que se consumió todo, no solo que se consumió todo, sino que en enero o en diciembre, cuando tuvimos esos golpes de calor, la tenemos que regar 2 veces al día. La regábamos a la mañana y lo regábamos a la noche, a la tardecita, porque la planta se decaía porque estaba al sol o porque estaba... Y ese doble riego hace que cuando uno riega una maceta siempre tiene que salir agua por debajo, y esa agua hace que los minerales se escapen, y es beneficioso que salga agua. Cuando una maceta no sale agua por el fondo, ojo, porque se pudren las raíces, pero al salir por el fondo, esos son minerales que se van escapando. Entonces, entre el gran consumo y el gran riego que tuvo, esa maceta está en un estado paupérrimo ahora. Entonces es el momento ideal ahora, el otoño, para pasarle a una maceta un poquito más grande. La maceta más grande no tiene que ser grande, no tiene que ser maceta grande. Es preferible todos los años o cada 2 años hacer el trasplante y pasarla a una macetita un poquito más grande. Plantas como la olla carnosa, por ejemplo, que es la que le llaman nácar, no deben trasplantarse, porque ese tipo de plantas producen muy bellas flores si no se la trasplanta, ¿no? Esa es la olla carnosa, la única. La gran mayoría de las plantas de interior, las plantas de maceta, agradecen en otoño que le pongamos una macetita 1 centímetro más grande. Por ahí pasa que no tenemos la posibilidad de conseguir una maceta más grande, porque ya ha crecido mucho y ha ocupado espacio, o tenemos esos maceteros con unos aros que va en el aro solamente. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos la maceta, es muy fácil, la ponemos a la planta entre los dedos, damos vuelta y la maceta sale entera y queda la planta entre los dedos. Y le golpeamos, le sacamos con las manos la tierrita adherida a las raíces, le colocamos la colocamos nuevamente en la maceta y después le volvemos a poner tierra, y en la misma maceta a lo mejor recortamos algunas raíces que están un poquito muy largas y le volvemos a poner en la misma maceta una tierra nueva. Esta tarea es más difícil que cambiarla a una maceta más grande. ¿Por qué? Porque esta tarea hace que nos queden huecos abajo, entonces hay que regar durante 3 o 4 días, y si llegaran a ser helechos, yo lo que hago a los helechos los riego muy bien y los envuelvo en diarios. Vienen cuando van a comprar el vivero, que se lo envuelven en diarios y rieguen el diario para que no haya sequedad de ambiente. Entonces así ustedes logran mucha humedad ambiente y van regando abajo para que esa tierrita nueva tome contacto con la vieja. Cuando no podemos cambiar tamaño de maceta. Es uno de los trasplantes más difíciles de hacer, porque siempre quedan huecos, quedan poros, quedan globos de aire abajo y es difícil. Vamos a los tipos de maceta. ¿Qué tipo de maceta podemos llegar a utilizar? Bueno, las macetas cerámicas. Hay algunas que son de lava volcánica. Estas son muy buenas porque estas mantienen muy bien la temperatura en el interior. No transmiten el frío ni transmiten el exceso de calor. Lo que tienen que tener es que tienen que estar muy bien impermeabilizadas con Protex adentro, para que después no se descascaren y para que duren mucho tiempo. Estas macetas son difíciles de enfriar. Cuando vienen las heladas muy intensas, no se enfrían tanto, entonces no transmiten tanto el frío como las de plástico. Estas son muy buenas para lugares donde hace mucho frío o donde hace mucho calor en verano y le da el rayo del sol. Esto evita que se caliente tanto como otro tipo de macetas, ¿no? Acá tienen las de barro, que son también estas de cerámica. Hay unas que vienen de lava volcánica, que hablen con el viverista y pregúntenle si son de lava volcánica. Las que son de lava volcánica son prácticamente no transmiten el calor ni el frío, o sea que son muy térmicas en ese sentido y es muy bueno para la planta. Después está esta de cerámica, que transmite un poquito más el calor o el frío, que se le llama barro cocido. También impermeabilícenla por dentro, pónganle impermeabilizante por dentro, porque si no se descascaran y duran poco. Hay una línea de pinturas asfálticas que son acuosas, que no generan daño a las raíces, y hay una línea de pinturas epoxi que se ponen adentro también, que son muy buenas para impermeabilizar, y eso hace que la maceta
dure muchísimo más tiempo porque queda totalmente impermeable, ¿no? Y por último, las de plástico. Las de plástico son las que más transmiten el frío y el calor, pero son las más económicas de todas. ¿Qué hacemos con la maceta? Vamos y le colocamos grancilla al fondo. Es indispensable que le pongamos grancilla al fondo. Si no le ponemos grancilla al fondo, van a pasar restos de tierra, terrones, y se tapa el fondo de la maceta. Entonces, para evitar que el fondo de la maceta se tape, le ponemos buena cantidad de grancilla. Encima de la grancilla va arena gruesa, no arena fina, arena gruesa. Arena gruesa, ¿para qué? Para que haga el primer filtrado. La arena gruesa hace el primer filtrado para que no se nos escape tantos minerales, pero a su vez que tenga buen drenaje. Y una vez que atravesó esa capa de buen drenaje, la grancilla le va a permitir escapar totalmente. Hagan los huecos de abajo, todos los huecos de la maceta. No hagan 3 huequitos y trae 6, hagan los 6. Ustedes van a regular el escape de agua con esta arena. Esta arena va a impedir que escapen los minerales. Es preferible que escape el agua y no que se encharque al fondo, porque una vez que se encharcó, se pudren las raíces, y una vez que las raíces están podridas, dejan de absorber y la planta muere. Entonces, es preferible que tengamos que regar todos los días, y total, a partir de ahora vamos a trasplantar prácticamente todos los años o cada 2 años, ¿no? Y recién ahí colocamos un buen mantillo. No tierra negra, que se les grabe a fuego. Qué fea que está mi pala, pero no importa, era la de mi abuelo, de mi bisabuelo esta pala, de mi bisabuelo Isidro Jauregui, que era la palita esta. O sea que la quiero muchísimo, a pesar, la uso poco, fíjense que no está, cuando las herramientas se usan mucho, tan brillantes de tanto uso, la uso poco, pero todavía tiene la tierra de la casa paterna, que es por eso tampoco le he querido lavar. Es como que es un recuerdo de familia. Bueno, al margen. Busquen mantillo. Fíjense, esto tiene restos de palitos, restos de hojitas, materia orgánica. El mantillo tiene 10 veces más nutrientes que una tierra negra. La tierra negra es un mantillo agotado, o sea, es como que todas las hojitas, los palitos, se degradaron y se formaron en moléculas más sencillas para poder ser absorbidas por la planta. Pero ¿qué pasa? En ese proceso de que el mantillo se transformó en tierra negra, los microorganismos del suelo liberaron infinita cantidad de nutrientes que podrían ser absorbidos por la planta. Entonces es preferible que se los liberen a las raíces de las plantas. Este mantillo, 2 años más tarde, va a ser tierra negra. Pero en ese pasaje de mantillo a tierra negra, muchos minerales se escapan al ambiente. Pero acá no se escaparían al ambiente, sino que podrían ser absorbidas por las raíces. A su vez, el mantillo le da porosidad a las raíces. Todas las plantas que nosotros consideramos plantas de interior provienen de lugares selváticos en donde el suelo es un suelo suelto. No son suelos compactos, arcillosos, duros, como podría llegar a ser la tierra negra. Cuando la tierra negra nosotros la apretamos entre los dedos y nos mancha los dedos, es porque tiene gran cantidad de arcilla. Bueno, los suelos arcillosos no están prácticamente en la selva. Fíjense que el mantillo ustedes lo aprietan por más mojado que esté y no se les adhiere a los dedos. Eso es un buen mantillo, cuando no tiene adherencia al dedo, cuando no lo mancha al dedo. Cuando nosotros ponemos la mano, terminamos de lavar, trasplantar con mantillo y lavamos las manos con un poquitito de jabón y ya está. Cuando ustedes tienen que utilizar jabón, detergente y todo para sacarse el negro que les dejó la tierra, es una tierra extremadamente arcillosa que no sirve porque tiene poca cantidad de materia orgánica. Sí, serviría para algo agrícola, pero no para las plantas de interior que vienen de suelos totalmente orgánicos, con mucho palito, mucho hojita. Entonces utilicen el mantillo. Colocan el mantillo, ahí colocan nuestra macetita que estamos trasplantando y van rellenando, la colocan. Fíjense que la maceta no es muy grande, con que sea 1 centímetro más grande es suficiente. Y fíjense, la tierra vieja que tenía esta maceta era mucha materia orgánica.
mucho mantillo, mucha materia orgánica, porque son plantas que provienen de la selva donde hay ese tipo de suelo. Radica en la tierra negra para las macetas. La tierra negra se utiliza en el jardín, porque es otro el principio. Son otro tipo de plantas, son plantas de la estepa, son plantas de otro tipo de suelos del planeta. Las plantas de interior todas pertenecen a suelos con mucha materia orgánica, ¿no? Bueno, van rellenando, con la palita del bisabuelo van tapando en los alrededores, y una vez que rellenaron la mitad de la maceta, riegan, sin tapar todo, riegan, y después vuelven a tapar y vuelven a hacer un segundo riego. Esto garantiza que se humedezca todo, porque el mantillo, acuérdense, como tiene mucha materia orgánica, el agua tiende a escapar y no tiende a humedecer. Entonces los primeros días hay que humedecer lo demás hasta que ese mantillo vaya formando una estructura que le permita poder acumular agua, ¿no? Ahí riegan, lo que les decía, riegan bien, pero sin haber completado la maceta. Después completan totalmente, presionan muy bien con las manos, presionen bien en los alrededores con las manos, y ahí van a volver a regar nuevamente y van a tener su planta en condiciones. Pero se acabó el trasplante. Pero una macetita 1 centímetro más grande, suficiente, porque si no terminamos unos macetones gigantescos y la planta al tiempo, ese macetón gigantesco se le tapa el fondo. No van a trasplantar porque no tienen tiempo, porque no tienen tierra, porque ya trasplantaron en la primavera. A lo mejor, bueno, no se olviden de, con un clavo grande o con un alambre o con algún hierrito, o hasta un lápiz inclusive, empujen de abajo hacia arriba para desobturar los agujeritos de drenaje. ¿Por qué? Porque en verano regamos mucho y se puede haber tapado eso, y si eso se tapó y ahora en otoño, que la planta deja de consumir agua, se acumula agua al fondo, porque deja de crecer la planta en otoño, se acumula mucha agua al fondo, nos va a generar el inconveniente de que se pudren las raíces, y una vez que se pudrieron las raíces, nos quedamos sin plantas, ¿no? Época de dividir. Cuando hagan el trasplante, fíjense la masa de raíces. Esta raíz hay que recortarla, hay que los espatifilos estos hay que dividirlos, y si no se los divide dejan de florecer, y se los divide simplemente con las manos, abriendo. Ahí fíjense que van saliendo solas las plantitas, ya están prácticamente predivididas, y van saliendo las plantitas y se puede dividir. Fíjense, ese era mantillo y se ha transformado en tierra negra después de 2 años. Y ya es compacta esta tierra negra. Entonces, bueno, ahí es donde yo les digo que tienen que ponerle la tierrita de la selva, que es mantillo, mucho mantillo. No pueden ponerle mantillo, no pueden trasplantar, no tienen tiempo. Bueno, compren un poquito del lombricompuesto y se lo ponen arriba de la maceta, y el lombricompuesto les va a devolver algo de los nutrientes. Pero el año que viene sí o sí van a tener que trasplantar. Recortan, como les decía, las raíces muy largas, preparan la maceta con grancilla, arena y mantillo. Fíjense que este es mantillo, ya se había transformado en tierra negra, pero este ya es mantillo, y ya generaron el trasplante, riegan bien, y ahí van generando las otras macetitas, las van rellenando y lo van haciendo. Habíamos dicho al principio que esta era la época de plantar árboles y arbustos en el campo, aparte de la división y de los trasplantes, ¿no? Y acá nos remitimos a lo que hacían los incas. Los incas, las plantaciones que hacían, le ponían un jarrón. Ellos hacían jarrones de barro, porosos a propósitos, y los llenaban de agua, plantaban, y este jarrón liberaba humedad durante 10 días, 15 días, porque iba transpirando la humedad con el tiempo, y esta era la forma que tenían los incas de ir a visitar sus cultivos cada 20 días. Porque no tenían la tecnología de tener hoy día vamos con la chata, con la camioneta, y hacemos la visita en el cultivo y vemos y vamos y volvemos. Ellos no, ellos hacían plantaban los árboles y los arbustos, y le ponían alrededor estos cuencos de barro que transpiraban y generaban humedad. Bueno, nosotros no lo tenemos, podemos poner caños de PVC
o lo que mejor resultado me ha dado a mí es poner botellas de gaseosa boca abajo. Esa botella de gaseosa nosotros le abrimos la cola, le sacamos con una trincheta, le cortamos la parte de atrás y echamos el agua por ahí. Y por la puntita de la botella de gaseosa le dejamos la tapa un poquito floja y nos damos cuenta que tire una. O si no, ¿qué le hacemos? A la botella de gaseosa, suponiendo que esta fuera la botella, ¿no? Que le tapamos la punta, le hacemos con un alfiler chiquito, 1, 2, 3, 4 agujeritos. Y esa botella de gaseosa va a enterrarse boca abajo al costado de la planta, y por los agujeritos de drenaje va a ir tirando las gotitas de humedad. Tenemos que calcular que nos dure una semana. Entonces nosotros plantamos nuestro arbusto, le ponemos las 3 botellas estas descartables de gaseosa, le cortamos la cola para llenarla de agua y le ponemos después como tapita la cola que le cortamos, se la ponemos a presión para que no dé impacte el sol de lleno y no se evapore, ¿no? O para que no se nos metan adentro las larvas de mosquito. Entonces le ponemos lo que le cortamos, se lo ponemos. ¿Y qué tenemos que hacer? Vamos a la casa de la sierra y en lugar de regar todo, vamos con la regadera, reponemos lo que tienen las 3 botellas, ponemos la tapita y sabemos que nos podemos volver, que va a estar la planta 7, 10 días nutrida pero fíjense que el agujerito sea finito, no hagan agujero con alambre, tienen que ser con agujas finitas, lo más finito posible, para generar que salga una gotita, otra gotita, otra. Algunos le ponían hasta el sistema con los dosificadores del suelo y cosas así, pero ya es demasiado fino eso, ya con una botella de gas. Después tienen que acordarse, cuando la planta ya prendió, ya enraizó. ¿Por qué les digo esto? Porque los terrenos serranos, los terrenos que tenemos los cordobeses, San Luis, San Juan, que tienen mucho drenaje, esto va por la casa de la sierra, el agua se escapa por las piedras y se va a profundidad. En cambio, al ir suavecito, gotita por gotita, las raíces descubren que ahí pueden, y las raíces le envuelven a la botella, la envuelven totalmente, pero le genera supervivencia. El día de mañana tenemos que sacar estas botellas porque no podemos enterrar plásticos y las llevamos a un centro de reciclaje. Bueno, se acaba el primer bloque, vamos con el segundo bloque, vamos a hablar también de las tareas del jardín en marzo, abril, mayo, cuáles son las tareas más importantes. Recuerden que todo lo que nosotros hagamos en esta época va a repercutir en las plantas en la primavera siguiente. Entonces tratemos de hacer las tareas de otoño, que no son bravas porque los días están lindos, la espalda da todavía. No tenemos los soles del verano y podemos llegar a hacer algunos trasplantes y algunos trabajitos que son lindos para el jardín. Bueno, nos vemos en el próximo bloque.